Bienvenido al Club de Lectura Arcana. Hoy abrimos Guía del Iniciado, de Rata. Una lectura para entrar con calma en los símbolos, las preguntas y las ideas ocultas que atraviesan esta obra. Guía del Iniciado para crear la realidad. Una introducción a Rata y sus enseñanzas. Este libro fue pasado a formato digital para facilitar la difusión, y con el propósito de que así como usted lo recibió lo pueda hacer llegar a alguien más. Rata, Guía del Iniciado para crear la realidad. Título original: Rata, A Beginner's Guide to Creating Reality. Copyright JZK, Inc. 2000. El contenido de este libro es la traducción al español de la edición revisada del título en inglés, el cual recoge la enseñanza de Rata en su forma original. Inevitablemente, parte del mensaje puede perderse en la traducción. El contenido de este libro se basa en Rata Dialogues, una serie de cintas magnetofónicas registradas en la Oficina de Copyright de los Estados Unidos, con autorización de Jesse Knight y JZK. Para más información sobre las enseñanzas de Rata, Rata School of Enlightenment, P.O. Box 1210, Yelm, WA. 98597 USA. www.rantha.com www.alfaomega.es. Arcano Books, 2003. Primera edición, noviembre de 2003. Contraportada. En este volumen Rata nos relata con increíble realismo su jornada hacia la iluminación. Este proceso le llevó a desarrollar un sistema de pensamiento único que hoy en día constituye las bases de las enseñanzas que se imparten en su escuela de iluminación. Me llaman iluminado porque lo que aprendí trascendió mi yo físico. El guerrero pereció, el conquistador murió. La arrogancia, como el humo de un fuego que se apaga, danzó en el aire nocturno y desapareció. Mi ignorancia desapareció. De modo que me convertí en una entidad espiritual. ¿Y qué significa eso? Significa que utilicé mi cerebro y mi cuerpo para convertirme en una personalidad que hallaba valor, no en la conquista de este reino, sino en la conquista de la ignorancia. Rata. Contraportada interior. Un guía del iniciado para crear la realidad. Describe la singular vida de Rata el Iluminado y resume las enseñanzas básicas que reciben los estudiantes principiantes en la escuela de iluminación de Rata. Estas originales enseñanzas incluyen: orígenes en el vacío, fuimos creados con un mandato primario. Energía para soñar, como un excelente método para crear la realidad. Como enseña Rata, iniciación en las enseñanzas filosóficas que llevan a la verdad. El campo áurico y nociones de mecánica cuántica. Kundalini y los 7 sellos, el sendero que conduce a casa. Contraportada interior. 2. Rata es una inteligencia extraordinaria de profunda sabiduría y amor. Es canalizado a través de una mujer llamada Jessie Knight, que le permite usar su cuerpo para transmitir su mensaje a la humanidad. A través del cuerpo de Jessie Knight, Rata ha dado cientos de audiencias por todo el mundo desde 1978. Rata es una colección de transcripciones extraídas de las grabaciones de estas audiencias. Yo soy Rata, una entidad soberana que vivió hace mucho tiempo en este plano, llamado Tierra o Terra. En aquella vida yo no morí, sino que ascendí, porque aprendí a controlar el poder de mi mente y a llevarme mi cuerpo a una dimensión invisible de vida. Al hacer esto, me di cuenta de la existencia de una libertad, una felicidad y una vida ilimitadas. Ahora soy parte de una hermandad invisible que ama grandemente a la humanidad. Nosotros somos vuestros hermanos que oímos vuestras plegarias y vuestras meditaciones, y observamos vuestros movimientos. Estoy aquí para recordaros una herencia que la mayoría de vosotros olvidó hace mucho, mucho tiempo. Yo traigo a vuestro plano los vientos del cambio. Yo, y aquellos que me acompañan, estamos preparando a la humanidad para un gran evento que ya se ha puesto en marcha. Vamos a unir a todas las gentes de este plano, permitiendo al hombre ser testigo de algo magnífico y brillante, algo que le hará abrirse y permitir que el conocimiento y el amor fluyan a través de él. No hay otra redención para la humanidad que el reconocimiento de su divinidad. Vosotros sois las semillas de esta realización.
Guía del iniciado para crear la realidad traducido por Juan Castro. Mensaje importante sobre la traducción. Este libro está basado en Rantha Dialogues, una serie de grabaciones magnetofónicas de discursos y enseñanzas dados por Rata. Rata ha elegido una mujer americana, Jessie Nat, como su único canal para repartir su mensaje. El único idioma que usa para comunicar su mensaje es el inglés. Su estilo de oratoria es único y nada común, por lo que a veces se puede malinterpretar como un lenguaje arcaico o extraño. Él ha explicado que su elección de las palabras, su alteración de las palabras, su construcción de frases y orden de los verbos y los nombres, sus descansos y pausas en medio de las frases son todos intencionales, para alcanzar múltiples capas de aceptación e interpretación presentes en una audiencia compuesta por gente de gran diversidad de herencia cultural o clase social. Para conservar la autenticidad del mensaje dado por Rata, hemos traducido este libro lo más cercanamente posible a las palabras originales y así permitir al lector que experimente las enseñanzas como si estuviera presente. Si usted encuentra algunas frases que parecen incorrectas o extrañas de acuerdo a las formas lingüísticas de su idioma, le aconsejamos que lea esa parte de nuevo tratando de captar el significado que hay detrás de las palabras, en lugar de simplemente criticar la construcción literaria. También le aconsejamos comparar y usar como referencia la obra original en inglés publicada por Jessica Publishing, una división de Jessica Inc. para más claridad. Nuestros mejores deseos. Disfrute su lectura. Dijo Jesús, si aquellos que os guían os dicen, ved, el reino se halla en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, se halla en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino pertenece a vuestro ser interior y es aquello que está delante de vuestros ojos. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces se os conocerá, y os daréis cuenta de que sois los hijos del Padre viviente. Sin embargo, si no llegáis a conoceros, viréis en la pobreza y seréis la pobreza misma. Evangelio según Dídimo Judas Tomás. Índice nota de la editorial. 4. Prólogo. 5. Estudio preliminar sobre las enseñanzas de Rata. 6. Un sistema de pensamiento único en su género. 6. La iluminación, transformar la filosofía en sabiduría. 6. Formato específico de las enseñanzas de Rata. 7. Canalizar a Rata, lo importante es el mensaje. 8. El valor de la mujer, una aproximación holística. 8. El escrutinio científico de la canalización. 9. Rata, profesor y hierofante. 10. Rata y su uso del lenguaje. 11. El cerebro y el poder creador de la palabra. 11. Las enseñanzas de Rata como un sistema autónomo de pensamiento. 13. Los pilares del sistema de pensamiento de Rata. Si quieres seguir explorando esta biblioteca viva, únete al Club de Lectura Arcana. Tenemos más de 1400 libros de ocultismo, hermetismo, magia, conciencia y pensamiento simbólico, convertidos poco a poco en audiolibros, análisis y fragmentos. Pausa breve del Club de Lectura Arcana. En libro completo, bloque 01, la obra nos invita a leer más allá de la superficie, no solo como información, sino como una práctica de atención. Quédate con una pregunta, ¿qué parte de este texto te observa de vuelta? Primera parte. 17. Rata, el camino de un maestro hacia la iluminación. 17. Y autobiografía. 17. Lemuria y Atlántida. 17. El cataclismo. 17. El peregrinaje a Onaí. 18. Antes de la encarnación física. 19. La batalla contra el Dios desconocido. 20. Marcha contra la tiranía. 22. Atravesado por una espada. 23. La cabaña de Rata. 26. No tuve más profesor que la naturaleza. 26. La iluminación, el Señor del viento. 29. La ascensión. 30. Conquístate a ti mismo. 31. Segunda parte. 32. Conceptos fundamentales de las enseñanzas de Rata.
32. Conciencia y energía crean la naturaleza de la realidad. 32. Yo soy más que mi cuerpo, soy un ser iluminado. 33. Creer en uno mismo, de eso se trata esta escuela. 35. Conciencia, energía, mente y cerebro. 36. El uso de símbolos para expresar un concepto. 37. La voz de nuestro espíritu. 38. La disciplina de conciencia y energía. 38. 3. Los orígenes del yo. 39. La importancia de articular las enseñanzas. 39. El vacío, la fuente de todo lo que existe. 40. La creación del tiempo y la conciencia de reflejo. 41. El movimiento de vaivén de la conciencia de reflejo. 44. La evolución de la especie humana. 44. Homo erectus y Tyrannosaurus rex. 44. La intervención de los dioses. 46. 40.000 años de estancamiento evolutivo. 47. 4. La servidora de la conciencia, la energía. 48. Mensajeros. 48. La energía, una onda y una partícula. 48. El observador colapsa los campos de energía. 49. Ser Dios es dar vida. 51 voltios. Las enseñanzas y sus efectos en los estudiantes de la gran obra. 52. Tu Dios nunca te ha juzgado. 53. El conocimiento nos da esperanza. 53. La verdad es filosofía en acción. 54. Vi el campo áurico. 55. Las bandas de energía que rodean el cuerpo humano. 55. Los milagros de Yeshua ben Joseph. 56. El efecto del observador de la mecánica cuántica. 58. La resurrección de Cristo y los 7 niveles de conciencia. 59. 7. El Kundalini y los 7 sellos. 60. Los 7 sellos. 60. La energía Kundalini. 62. El cerebro. 64. Tomar conciencia de nuestros procesos de pensamiento. 67. Pausa breve del Club de Lectura Arcana. En libro completo, bloque 02, la obra nos invita a leer más allá de la superficie, no solo como información, sino como una práctica de atención. Quédate con una pregunta, ¿qué parte de este texto te observa de vuelta? 7. Epílogo. 67. Apéndice y actividades. 68. Glosario de Rata. 68. Bibliografía. 75. Nota de la editorial. Al preparar las enseñanzas de Rata para su publicación en forma impresa, se ha puesto especial atención en presentarlas, en la medida de lo posible, en el mismo contexto y forma en que fueron transmitidas. Para evitar la alteración de las enseñanzas, se ha tenido mucho cuidado en no sacarlas de contexto ni usar un sistema de puntuación que pudiera cambiar el significado. El contenido de este libro está basado en Rantha Dialogues, marca registrada, una serie de grabaciones magnéticas de Rata en audiencia con sus estudiantes, registradas en la Oficina de Copyright de los Estados Unidos, con permiso de Jesse Nari JZK, Inc. Los fragmentos utilizados en los capítulos de este libro han sido extraídos de diferentes cursos y se han dejado en su formato original de diálogo, tal y como fueron transmitidos por Rata, excepto en el caso del capítulo primero, Rata, el camino de un maestro hacia la iluminación. Este capítulo se tomó de Rantha Dialogue Specialty Tape 021, Rata, As Lifetime. Esta cinta consiste en una colección de preguntas y respuestas relacionadas con la vida de Rata. A menudo, estas preguntas se refieren a los mismos acontecimientos de la vida de Rata. Este material fue editado y organizado siguiendo un orden cronológico para favorecer la fluidez del relato. Sin embargo, es importante destacar que ninguna edición efectuada por Jessica Publishing, una división de JZK, Inc., incluye, en ningún momento, añadidos a las palabras originales de Rata. Todos los capítulos de la segunda parte, conceptos fundamentales de las enseñanzas de Rata, fueron extraídos de Rantha Dialogues, Tape 326, Beginning C&D,
Curso de C&I para principiantes, del 3 y 4 de febrero de 1996. Rata se vale de dibujos e ilustraciones para enseñar y explicar conceptos tales como el vacío, conciencia, tiempo, energía, espacio, etc. A lo largo de este libro, pueden encontrarse los dibujos e ilustraciones que se utilizaron en este curso en particular. En el cuaderno de ejercicios, al final del libro, hemos incluido los dibujos más importantes para facilitar su consulta. Durante su disertación, Rata señala un punto en particular de un dibujo utilizando las palabras aquí, esto, estos, eso, etc. Hemos añadido al texto esas referencias entre paréntesis. El objetivo de los editores es proporcionar a los lectores la oportunidad de experimentar y participar en la clase como si hubieran estado presentes. A menudo, Rata redefine el lenguaje que utiliza para enseñar acuñando palabras nuevas. El significado de estas nuevas palabras queda claro dentro del contexto de cada enseñanza, las que a su vez se aclaran gracias al uso de palabras tan inusuales. Hemos diseñado un glosario de términos y conceptos que Rata utiliza eficazmente para facilitar la interpretación correcta de sus enseñanzas. Asimismo, hemos proporcionado un índice conceptual detallado para permitir que el lector busque referencias sobre temas específicos de interés cubiertos en este libro y para animar al estudio y a la investigación de este material. Es nuestro propósito que este libro sirva como una introducción general a Rata y su escuela de sabiduría antigua dedicada a la gran obra. Prólogo por J. Z. Nag. Pausa breve del Club de Lectura Arcana. En libro completo, bloque 03, la obra nos invita a leer más allá de la superficie, no solo como información, sino como una práctica de atención. Quédate con una pregunta: ¿qué parte de este texto te observa de vuelta? Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Inscripción en el Templo de Delfos. Estimado lector, este libro está basado en el concepto de una escuela antigua de misterios transportada a las postrimerías del siglo XX, una edad que se revuelca en medio de un materialismo alarmante, donde ni la Iglesia, encarcelada por su propio dogma y las intrigas políticas, ni la ciencia, encerrada dentro de los confines de la materia, saben cómo formar individuos completos. La ciencia no necesita cambiar sus métodos, solo debe ampliar su alcance, y la religión no necesita cambiar sus tradiciones, sino más bien recordar sus orígenes, el espíritu y su importancia fundamental. El restablecimiento del vínculo entre lo visible y lo invisible, para la aplicación útil de lo omnipotente en nuestras vidas diarias, llega a ser un nuevo puente consciente para atravesar el abismo que separa al cielo de la tierra. Este trabajo se denomina la gran obra. El concepto de la antigua escuela de sabiduría de Rata es uno cuya academia se construye a medida que cada iniciado / estudiante se convierte individualmente en la piedra fundamental. En el núcleo de la escuela de misterio está lo que Rata llama el vacío, una extensa nada materialmente y, sin embargo, todas las cosas en potencia y que Pitágoras llamó, lo absoluto. Esta es la esencia del ser no creado, el Dios no creado, la nada de la cual proceden todos los potenciales. El vacío es el gran no manifiesto desde el cual se originan los mundos efímeros. Mientras que los mundos manifiestos cambian y finalmente desaparecen, el vacío permanece inmutable. Esta esencia eterna se le ha ocultado a la humanidad, porque el hombre solo percibe las cosas en una forma tangible, sin saber que estas formas están combinadas con lo infinito. ¿Es posible entonces que la humanidad sepa lo que se le ha mantenido velado? O, como preguntó Pitágoras, ¿ha visto alguien al maestro del tiempo, al alma de los soles, a la fuente de la inteligencia? Rata enseña que no se puede ver el vacío o lo inmutable, porque hacerlo sería establecer una separación con aquello que inefablemente somos. Solo podemos ser uno con él, y de esta manera, definir una relación que da como resultado el otorgamiento de dimensión, inteligencia y esencia a las cosas de forma. Es precisamente en esta relación divina donde se define a Dios como un espíritu en movimiento.
Nosotros, la humanidad, somos los dioses que aportamos la armonía que existe entre lo visible y lo invisible. Cuando se convierte en el vacío, o cuando es el vacío, el estudiante puede empezar a penetrar en este centro de todas las cosas y es así como comienza el gran trabajo. El estudiante pasa por iniciaciones que lo acercan a la relación divina asemejándose a los dioses que ponen en acción los fuegos de la creación. El trabajo de la escuela es la combinación del conocimiento científico con el entendimiento esotérico del espíritu, así como el dominio de las cosas a través de la voluntad. Así se llega a un control de las tormentas personales que ponen al individuo en contra de la unidad que manifiesta a Dios como el yo. Rata se refiere a nosotros como los dioses olvidados, una definición apropiada, si se tiene en cuenta lo que la mayoría cree que Dios es, una magnificencia que creó a la humanidad, pero que permanece aparte y distante de ella. El pensar así nos hace olvidar nuestras actividades y orígenes divinos que han definido el término Dios. Los dioses no preexistieron a todas las cosas, sino que el vacío fue primero, eterno y absoluto. El vacío, por medio de una contemplación inimaginable, creó un punto principal, al que Rata llama punto cero. Dicho punto contenía potencialmente conciencia y energía y era el hijo del vacío. El punto cero era una sustancia indivisible que contenía conciencia y energía infinitas, el fuego primordial que formaría los motores de la creación. Este es el espíritu, la esencia de todas las cosas, y es dicha esencia lo que constituye la definición de Dios como nosotros mismos. Nosotros, el espíritu, somos el primer principio que encarna facultades divinas. La metáfora del loto místico nos puede ayudar a comprender esto con más claridad. Imagínense por un momento al iniciado egipcio que yace en su fosa y que ve salir de la oscuridad, en una noche sin estrellas, un punto de luz brillante. Este lentamente empieza a abrirse como una flor radiante con su centro incandescente que emerge como una rosa de luz brillante de 1000 pétalos. Nosotros somos la flor que se abre desde la fuente. A partir de ese momento Dios se manifiestó, nosotros, ustedes, yo. A partir de ese momento, nosotros también contemplamos y duplicamos al yo en sustancia divisible. Ahora poseemos el ingrediente activo de conciencia y energía, representado en las antiguas escuelas de pensamiento como el eterno masculino, conciencia, y el eterno femenino, energía. Esta unión perfecta de conciencia y energía forma la unión perfecta de facultad generativa y reproductiva que más tarde daría origen al mundo y a la esencia de Dios como nosotros, en verdad. Es esta unión la que es responsable de la manifestación de Dios en el tiempo, la dimensión y el espacio. Dios como nosotros se puede definir ahora como el ser humano, una prenda corporal usada por Dios como espíritu con el fin de hacer conocido lo desconocido en la cualidad física del mundo tridimensional. El alma del hombre registra este progreso en formas holográficas de energía a modo de bitácora del viaje. Esta fusión armoniosa de cuerpo como atuendo, alma como memoria y espíritu como Dios, trabajando en una armonía precisa, es lo que facilita la creación de la realidad. El conocimiento de ellas es la clave real de la vida desde la formación de la célula hasta la constitución hiperfísica de la humanidad como Dios. La tríada de la naturaleza triple de cuerpo, alma y espíritu produce el fenómeno al que llamamos mente del hombre, el cual construye formas de pensamiento alrededor de las cuales se modela la energía, creando así el fluido de la realidad cósmica. La humanidad es la única responsable de la evolución de la materia contenida en los orígenes terrenales, con el propósito de experimentarlos en la cualidad física y de engendrar todos los potenciales del vacío para que sea una experiencia conocible. Estos pensamientos creativos hacen evolucionar a los mundos, quitándole todos los velos al proceso de divinidad. Jesse Nar estudio preliminar sobre las enseñanzas de Rata. Un sistema de pensamiento único en su género. Las enseñanzas de Rata constituyen un sistema metafísico de pensamiento único en su género.
Para captar plenamente el significado de su contenido y el impacto que éste tiene, se necesitan un examen y una reflexión cuidadosos. Decimos que las enseñanzas de Rata son metafísicas por naturaleza, ya que abordan interrogantes fundamentales acerca de la persona y la existencia humana, sobre nuestro destino y nuestros orígenes, la naturaleza del bien y del mal, el alma, la vida y la muerte, el mundo, y nuestra relación con los demás. El sistema de pensamiento de Rata es único, bien estructurado y exhaustivo, tanto en su contenido como en la forma de su presentación. Proporciona una perspectiva global, un enfoque de la realidad que ubica en contexto y disipa el misterio de muchos de los interrogantes que han fascinado a grandes filósofos y pensadores a través de los tiempos. Entonces, ¿en qué consisten las enseñanzas de la gran obra que has venido a escuchar? No tratan sobre las ciencias ocultas y, en verdad, no tratan sobre la nueva era. El mensaje que te doy son los cimientos de la Tierra, del cosmos. Eso no es nada nuevo. El mensaje que te digo es este, que si tú eres Dios, y en verdad lo eres, filosóficamente hablando es así, eso debería ser un incentivo para experimentarlo de manera más cercana a ese principio. 1. Rata, Introducción a la gira mundial, video, Yelm, JZK. Publishing, una división. Pausa breve del Club de Lectura Arcana. En libro completo, bloque 04, la obra nos invita a leer más allá de la superficie, no solo como información, sino como una práctica de atención. Quédate con una pregunta, ¿qué parte de este texto te observa de vuelta? El formato en el cual se transmiten las enseñanzas de Rata es inherente al mensaje Mi SMO. Las enseñanzas no son simplemente una disertación intelectual sobre materias específicas o un mero análisis intelectual de las mismas. Tampoco son una forma de verdad revelada que requiere de la lealtad ciega de la fe. Las enseñanzas de Rata no son una nueva religión ni la piedra fundamental de una nueva iglesia. Son un sistema de pensamiento que contiene dentro de su enfoque de la realidad los elementos y mecanismos que permiten al individuo aplicar la filosofía de Rata y experimentar y verificar su contenido por sí mismo. En otras palabras, este singular aspecto de las enseñanzas permite que la filosofía, o los conceptos de la realidad, se experimenten y se conviertan, en cambio, en sabiduría sobre la naturaleza de la realidad. La iluminación. Transformar la filosofía en sabiduría. Esta cualidad particular del sistema de pensamiento de Rata se asemeja a las iniciaciones en el conocimiento sagrado que practicaban las antiguas escuelas de misterio de Grecia, Egipto y Oriente Medio, así como las antiguas escuelas gnósticas de Europa y Oriente Medio. Es importante observar que esta característica distingue las enseñanzas de Rata de las escuelas filosóficas tradicionales del mundo occidental. Las principales discrepancias que encontramos radican en el concepto de la verdad y en la noción de la capacidad del individuo de adquirir nuevo conocimiento. Según Rata, el conocimiento de una persona no es solo empírico o de naturaleza científica, sino que también puede convertirse en su propia verdad y experiencia personal. Rata establece una distinción entre estos dos enfoques del proceso de aprendizaje y los describe en términos de mente binaria y mente analógica. La mente binaria se refiere a los métodos empírico y científico de conocimiento, que dependen del análisis intelectual y de la observación por medio de los sentidos. La mente analógica ocurre cuando el individuo aprende el nuevo conocimiento por medio de volverse análogo con el objeto de aprendizaje, experimentando y convirtiéndose en el objeto Mi-SMO de la observación a la vez que es el observador consciente de la experiencia. Para Rata, cualquier información que sea impersonal para el individuo, no es verdadero conocimiento, sino simple teoría o filosofía, sabiduría en potencia. Por el contrario, la información y las teorías que han sido experimentadas de manera analógica, siendo el observador y la acción en sí misma, son verdadero conocimiento, sabiduría y verdad. Estoy aquí para enseñarte la verdad. La verdad será aquello que experimentes. Todo lo que te digo no es más que filosofía.
Pero si mi filosofía, y así es, solo puede debatirse por medio de la duda, entonces el único modo de conquistar la duda es salir a la verdad. Y la única manera de obtener eso, mi amada gente, es experimentar la filosofía, porque si experimentas la filosofía y se manifiesta, ya no es filosofía, es tu verdad. 2 Rata, Introducción a la gira mundial. En este sentido, Rata se acerca más al concepto de verdad del antiguo Oriente Medio, que al del griego y el moderno. La palabra, verdad, en hebreo, emet, está formada por 3 letras, Aleph, Mem, y Tau, la primera, la del medio y la última de las letras del alfabeto hebreo. Esta configuración de la palabra, verdad, expresa un sentido de plenitud y totalidad. Esta palabra se usaba para expresar algo que se ha experimentado y conocido, una acción del pasado, y nunca para referirse simplemente a un dato o información aislados. La traducción griega de la palabra verdad en hebreo, aletheia, perdió el carácter experiencial del concepto, y se refiere a él en cuanto a información que se ha aceptado como verdad por medio del consenso. La capacidad de una persona de adquirir conocimiento se vio limitada al método científico, el cual se basa en la observación y en el análisis asistido solamente por el intelecto y los sentidos. En la tradición occidental, el entendimiento del conocimiento objetivo y la verdad se basa en una hipótesis acerca de la persona y la naturaleza de la realidad. El método científico limita el alcance del conocimiento a los fenómenos que pueden ser observados y comprobados a través de los sentidos del cuerpo físico. Cualquier cosa fuera de ese ámbito se atribuye al reino del mito y del folclore. En otras palabras, la naturaleza de la realidad y el ser humano no son más que su naturaleza física y material. El psicoanálisis y el perfil de la psique desarrollados por Sigmund Freud son un ejemplo muy claro de esta tendencia. En el sistema de pensamiento de Rata, el cuerpo físico y el mundo material son solo un aspecto del mundo real. De hecho, son solo el producto y el efecto del mundo real constituido por la conciencia y la energía. La mejor manera de describir a la persona es como conciencia y energía que crean la naturaleza de la realidad. El mundo físico es solo uno de los 7 niveles de expresión de la conciencia y la energía. Para explicar su noción de conciencia y energía, Rata utiliza el concepto del observador de la teoría cuántica. Asimismo, para describir a la persona desde el punto de vista de conciencia y energía, usa el concepto de Dios como creador y soberano. La enseñanza más grande que se haya dado alguna vez es que tú eres Dios, verdaderamente. Y la vida es aquello que se llama el regalo de Dios, una presencia divina, de hacer conocido lo desconocido, de aquello que se llama una oportunidad proveniente de una revisión en la luz, para limpiar nuestros asuntos, nuestros trabajos inconclusos de vidas pasadas. No regresamos aquí para construir magníficas catedrales dedicadas a Dios, sino para cumplir con ese pequeño asunto de limpiar nuestra confusión acerca de quién y qué somos realmente. Si nosotros somos, y yo te lo puedo decir, dioses, permíteme agregar también que lo que te digo no es la verdad, porque la verdad es una realidad subjetiva y es un premio que, potencialmente, nos pertenece a todos. 3 Rata, Introducción a la gira mundial. A la luz de estas consideraciones sobre el sistema de pensamiento de Rata, el concepto de la iluminación ocurre cuando las personas experimentan la filosofía y comprenden, plenamente y en conciencia, que son un ser divino, que son Dios, el creador de su propia realidad y destino, que son conciencia y energía creando la naturaleza de la realidad el observador de la mecánica cuántica. Dentro de este contexto, Rata se describe a sí mismo como Rata el iluminado. Una persona que busca el conocimiento con el fin de alcanzar la iluminación es una persona que está en busca de nuevos modelos de pensamiento que le sean desconocidos, para poder experimentarlos y obtener sabiduría. La fuerza que impulsa a la conciencia y energía para que evolucione y se expanda a sí misma, para que se conozca más allá de lo que ya se conoce, es la intención de hacerse conocido lo desconocido.
Los 7 niveles de creación son el resultado de la conciencia y energía evolucionando y expandiendo su propio reflejo hacia lo desconocido. En la perspectiva de Rata de la realidad, la persona no es el cuerpo físico, sino conciencia y energía que se manifiestan a través de un cuerpo físico. Por lo tanto, la obtención de conocimiento y sabiduría no está limitada por el espacio, el tiempo ni las leyes de la física. La única limitación para la persona que conoce y experimenta una cosa radica en la capacidad de pensar e imaginarla intelectualmente, de manera que pueda servir como un paradigma para una nueva experiencia y una sabiduría potencial. Pausa breve del Club de Lectura Arcana. En libro completo, bloque 05, la obra nos invita a leer más allá de la superficie, no solo como información, sino como una práctica de atención. Quédate con una pregunta, ¿qué parte de este texto te observa de vuelta? Yo no soy un profesor que enseña a aquello que se llama mi gente los potenciales que no han soñado ni pensado, que no soñaron ni concibieron que pudieran existir. Les enseño que ellos son. Y en el momento que les enseño que son, ellos capturan el pensamiento en la red neuronal de su cerebro y lo contemplan. Y si lo contemplan obedientemente y lo aceptan, si pueden decirme, lo acepto, es totalmente correcto para mí, lo acepto, si aceptan eso, nunca tienen que sentir miedo o preocupación, pues están en automático, ya que la voluntad de Dios ha aceptado el sueño. Y ese sueño los lleva a un nuevo paradigma de experiencia, una nueva vida, una vida que es mucho más que esperanza, es todo lo que jamás hubieran podido soñar. Es ahí donde yo soy el profesor. 4JZ Niti Rata, Conversaciones íntimas, video, Yelm, JSK Publishing, una división de JZK, Inc., 1998. Formato específico de las enseñanzas de Rata. Muchos sectores de la sociedad de hoy desestiman de inmediato las enseñanzas de Rata debido al modo extremadamente inusual en el que son transmitidas. Lamentablemente, juzgar un mensaje basándose en la forma en que se presenta más que en su contenido, es una reacción muy común. El marketing, las comunicaciones y las técnicas de promoción, venta y publicidad son un perfecto ejemplo de esto. La manera inusual en que Rata comunica sus enseñanzas no es de ningún modo arbitraria ni superficial, y él ha señalado explícitamente las razones de tal formato. Ha explicado que para entender su mensaje es muy importante tomar conciencia de los paradigmas de pensamiento, de la raíz de las ideas preconcebidas, los prejuicios inconscientes y los moldes dentro de los cuales percibimos y evaluamos normalmente la realidad. Desde el mismo momento en que nuestros padres nos enseñan su lenguaje, cuando somos niños, estamos sujetos a un número de ideas preconcebidas acerca de Dios, la naturaleza de la realidad, la física y la psicología. Dios es una entidad masculina que vive en un lugar llamado cielo, todos los extraños son peligrosos, la oscuridad asusta, algunas enfermedades son incurables, el ganador se lleva todo, los más fuertes y los más bellos son los que mandan. Puede que el individuo jamás evalúe ni se enfrente a estas ideas preconcebidas, sin embargo, forman parte de la manera como percibe y experimenta su realidad diariamente. A menudo, las técnicas de enseñanza de Rata buscan desafiar al individuo, a la vez que le ofrecen las herramientas para tomar conciencia de esas ideas preconcebidas que conforman y determinan las fronteras dentro de las cuales percibimos la realidad normalmente. El propósito de esto es obtener la posibilidad de que surja una perspectiva mental más amplia, lo que permitiría que experimentáramos la realidad de una manera más ilimitada, consciente, extraordinaria y con mayor significado, así como brindarnos un espectro más amplio de potencialidad para nuestra experiencia que el que teníamos previamente. Estoy aquí para enseñarte a no vivir nunca más en la negación, a entender el estar más cerca de Dios, a tener acceso a eso en ti. Y es todo filosofía, pero lleva consigo una experiencia práctica para poner a prueba los sentidos y poner a prueba el cuerpo. Y si Dios vive dentro de ti, entonces Dios se elevará y realizará aquellas maravillas que los sentidos y el cuerpo, sencilla y llanamente, no han conseguido hacer.
Y entonces tenemos un testimonio bello y salvaje. Y tenemos alegría de la mayor magnitud, aquello que vive en nosotros es una esperanza más allá de la esperanza. Y hay algo más importante para nosotros que nuestro reflejo en el espejo, hay algo más importante para nosotros que lo que la religión, la política, las fronteras, el color de la piel y la sexualidad tienen que ofrecer en estos tiempos, los más aburridos y tediosos de todos. 5. Rata, introducción a la gira mundial. Canalizar a Rata, lo importante es el mensaje. Uno de los aspectos más controvertidos de las enseñanzas de Rata es la forma que escoge para entregar su mensaje. Al presentar su filosofía como fruto de su propia verdad y experiencia personal, Rata deja en claro que él mismo es la personificación de su filosofía, la representación y la manifestación vivientes de su pensamiento. En este sentido, él dice que es un Dios inmortal, conciencia y energía, y que una vez, hace 35.000 años, vivió como un ser humano en el desaparecido continente de Lemuria. Explica que en esa vida abordó los interrogantes de la existencia humana y el significado de la vida, y que a través de su propia observación, reflexión y contemplación alcanzó la iluminación y conquistó el mundo físico y la muerte. Se dio cuenta de que existía una manera de llevarse su cuerpo con él a un nivel mental en el que su verdadera esencia, como conciencia y energía, podía permanecer totalmente consciente y ser completamente libre e ilimitada para experimentar todos y cada uno de los aspectos de la creación y continuar haciendo conocido lo desconocido. Él se refiere a este proceso como su ascensión. El hecho de que ya no esté limitado por su cuerpo físico permite a su conciencia y energía interactuar de otras formas con el mundo físico. A menudo se refiere a sí mismo como el viento que empuja las nubes, por ejemplo, o como la mañana, o un extraño, o un mendigo en la calle que observa el ir y venir de las civilizaciones, o cualquier otra cosa que la conciencia se atreva a imaginar. Rata comunica sus enseñanzas a través del fenómeno llamado canalización, de hecho, fue él quien hizo el término conocido. Y usa el cuerpo de Jesse Nar para canalizarse y enseñar su filosofía en persona. Jesse Nar es el único canal que él ha escogido y que utiliza para comunicar su mensaje. De sus primeros encuentros con Rata, ella cuenta. Pausa breve del Club de Lectura Arcana. En libro completo, bloque 06, la obra nos invita a leer más allá de la superficie, no solo como información, sino como una práctica de atención. Quédate con una pregunta, ¿qué parte de este texto te observa de vuelta? Y cuando Rata comenzó a enseñarme a salirme del cuerpo, fue muy interesante, porque era como morir. Y él dijo, esto es lo que vas a experimentar en el momento de la muerte. Bien, ¿tú qué harías? Si él viene y te dice, vas a morir, pero no te dolerá, será solo por un momento y luego regresarás, ¿confiarías en este sujeto? Es como un anestesista, ahora sé buena y duérmete. Rata dijo carita sorprendida, esto es lo que tienes que hacer, y me dio unas palabras que tenía que decir y un punto de enfoque. Él trabajó junto conmigo y me dijo, así es como yo solía abandonar mi cuerpo. Así es como desarrollé este compañerismo con el viento. Y así llegaba a un cierto punto y me enfocaba en un florero artificial de margaritas de plástico que estaba frente a mí en la mesilla del salón. Y yo estaba sentada en una silla, llegaba hasta ese punto y no pasaba nada. Él dijo, no tienes que aguantar la respiración para morir. ¿Por qué tienes que aguantar la respiración? No tienes que retener la respiración. No tienes que aferrarte a la silla. Nada más relájate. Así que lo hice otra vez. Y entonces, de repente, estaba persiguiendo esa luz al final del túnel, y un viento me pasaba silbando. Y cuando llegué a esa luz que era tan brillante, me encontré contra una pared de luz. Y recuerdo que nunca vi a Rata, pero recuerdo que me hablaba. Él hablaba, y era realmente bello y amoroso. Dijo, ahora, en este momento, eres tu verdadero yo.
Este momento es quien realmente eres, y has dejado tu cuerpo atrás. Y noté que en ese momento no sentía dolor, no tenía concepto de peso, no tenía concepto de dimensión, ya que no tenía cuerpo para definir la dimensión. Y noté que en ese momento no tenía miedo. Sentía como si este fuera el lugar más natural. Como un pez en el océano, sentía que este era mi océano natural. Y luego él me trajo de regreso, y percibí mi cuerpo, mi corazón estaba latiendo muy, muy rápido. Y noté que a mi cuerpo le tomó unos momentos calmarse, y se calmó, pues mientras yo no estaba, Rata había puesto su energía en el cuerpo. Lo usó durante 45 minutos. Y cuando lo dejó, yo me lo puse otra vez. 6 palabras introductorias de Jesse Nar en Rata Dialogues marca registrada, cinta N grados 324, Beginning CIE grados P, taller de CIE para principiantes, 7 y 8 de octubre de 1995. El valor de la mujer, una aproximación holística al elegir a una mujer para canalizar su mensaje en vez de usar su propio cuerpo físico. Rata está afirmando que Dios y lo divino no son solo una prerrogativa de los hombres, y que las mujeres son dignas expresiones de lo divino, capaces de ser geniales y de ser Dios realizado. Asimismo, asevera que lo importante de su filosofía no es adorar al mensajero, o una cara o una imagen, lo que en el pasado causó el colapso de muchos esfuerzos dirigidos hacia la iluminación, sino escuchar el mensaje mismo. También está afirmando que la verdadera esencia del ser humano no se limita al cuerpo físico o a un género específico. Es por eso que el fenómeno de la canalización tiene cabida dentro del marco del sistema de pensamiento de Rata. En otras palabras, la canalización, tal y como sucede en la persona de Jesse Knight, solo es posible si las enseñanzas de Rata son verdad. Y Rata dijo, bueno, con tu autorización, voy a usar tu cuerpo durante un tiempo. Y yo dije, sí. ¿Qué vas a hacer con él? Y él dijo, bueno, lo voy a usar para enseñar. Yo pensé, ¿por qué querrías usar mi cuerpo? Eres hermoso. ¿Por qué sencillamente no sales y lo muestras tal como es? Y él dijo, no funciona de esa manera, porque las personas en esta civilización son propensas a la imagen y a los ídolos. Han estado inmersas en la religión católica. Han estado inmersas en la tradición cristiana. Creen que Dios vive fuera de ellas en lugar de dentro de ellas. Creen que Dios es un hombre. Creen que Cristo fue un hombre. Creen en imágenes, pero no en sí mismas. De modo, dijo, que yo permanezco sin imagen. Pero voy a enseñar a través de tu cuerpo, y todo el mundo sabe que no es mi cuerpo. Y yo dije, sí, pero yo soy una mujer. Soy una chica. Tú sabes, tengo cosas. Y él dijo, ya lo sé. Las mujeres son el grupo de personas más discriminado que haya existido jamás, porque a las mujeres nunca se les ha permitido el derecho divino de Dios y no tienen aliado en el cielo. Eso fue lo que dijo, y agregó, así que las mujeres han sido objeto de abuso por parte de los hombres, y han sido tratadas como ganado por los hombres a través de la religión, para que actúen de acuerdo con esas doctrinas religiosas. Y de hecho, Jehová despreciaba a las mujeres. Entonces, dijo, es importante que cuando se den las enseñanzas, se den a través de un cuerpo de mujer, para que las mujeres, cuando oigan, se den cuenta de que Dios no es un padre, sino que Dios es también una madre, y que Dios es tanto el padre como la madre y ninguno de los dos, y que el Cristo no es un hombre, sino que han sido muchos hombres y ahora serán muchas mujeres, y que ser un hijo de Dios es también ser una hija de Dios. Y dijo, la mayor cruzada para las mujeres es que asuman la igualdad de su divinidad y que la usen sin ningún obstáculo que venga de los hombres. Y dijo, decirle a una mujer que se mire en el espejo y decirle, ahora estás mirando a Dios a la cara es un desafío, porque no te cree. Si le dices a una mujer que vaya a mirar a Dios a la cara,
y la mandas a una capilla y haces que mire a la cara a un Jesús sufriente colgado de la cruz, te creerá. Pero ellas no creen en sí mismas. Yo entendí eso. 7 palabras introductorias de Jessie Nar en Rata Dialogues marca registrada, cinta N grados 324, Beginning CIE grados P, taller de CIE para principiantes, 7 y 8 de octubre de 1995. El escrutinio científico de la canalización. La veracidad de este fenómeno determina la verdad del mensaje de Rata. Es muy importante considerar este punto, ya que el avance de la ciencia ha desarrollado pruebas y equipos que pueden escrutar este fenómeno y estudiarlo desde los puntos de vista psicológico, neurológico y fisiológico. Hoy en día, existen técnicas científicas que permiten estudiar el fenómeno de la canalización a través de Jessie Nar y excluir la posibilidad de fraude. Estos estudios científicos se realizaron en 1996, cuando un distinguido equipo de 12 expertos, que comprendía científicos, psicólogos, sociólogos y expertos religiosos conocidos mundialmente, estudiaron a Jessie Nar antes, durante y después de canalizar a Rata. Un equipo de psicólogos altamente calificados, encabezados por el Dr. Stanley Krippner, del Colegio de Graduados del Instituto Seybrook, estudió a Jessie Nar y su escuela durante un año y realizó una serie de exámenes psicológicos y fisiológicos en los que se utilizó la última tecnología y equipos disponibles. Llegaron a la conclusión de que las lecturas tomadas de las respuestas del sistema nervioso autónomo de Jessie Nar eran tan drásticas que cualquier posibilidad de fraude consciente, esquizofrenia o desorden de personalidad múltiple quedaba categóricamente rechazada. Antes de realizar las pruebas en colaboración con Ian Wickramasacra, profesor del Instituto Seybrook y destacado neurocientífico, el Dr. Stanley Krippner se describió a sí mismo como extremadamente escéptico, pero de mente abierta. El Dr. Krippner dijo: cuando estábamos examinando a Jessie Nar, Ian estaba muy asombrado, porque cuando Rata entró en escena, las agujas de su polígrafo, que estaba escribiendo las respuestas psicofisiológicas, saltó, literalmente, de un lado a otro de la página. Y él nunca había visto un cambio tan radical. Ella no lo está fingiendo, porque cuando la conectamos para observar sus respuestas fisiológicas, obtuvimos resultados que no pudieron haber sido manipulados. 8 Estas citas fueron extraídas de varias entrevistas que se llevaron a cabo durante la conferencia En busca del yo, el papel de la conciencia en la construcción de la realidad, una conferencia sobre la espiritualidad contemporánea, 8 y 9 de febrero de 1997, video. JZK Publishing, una división de JZK, Inc., 1997. Inglés. Pausa breve del Club de Lectura Arcana. En libro completo, bloque 07, la obra nos invita a leer más allá de la superficie, no solo como información, sino como una práctica de atención. Quédate con una pregunta: ¿qué parte de este texto te observa de vuelta? Según Wickramasacra, presidente electo de la Asociación para la Psicofisiología Aplicada y Biofeedback de Colorado, cuando Jessie Nar entró en trance y la conciencia de Rata se hizo cargo del cuerpo, el latido de su corazón bajó a 40 pulsaciones por minuto y luego se disparó hasta 180 pulsaciones por minuto, mientras que en su estado natural de descanso, el corazón de Nar late a un ritmo entre 85 y 90 pulsaciones por minuto. Señaló que, esto podría verse en alguien que esté corriendo o sufriendo un serio ataque de pánico, pero en ese momento, Jessie Nar estaba sentada, completamente inmóvil. Para el equipo de investigación resultó evidente que estaba sucediendo algo espectacular a nivel fisiológico, algo que, teniendo en cuenta lo que se sabe sobre las facultades humanas, no puede fingirse. El Dr. Krippner explicó que, una persona no puede realmente fingir, no puede asumir un papel, ya que durante la hipnosis apenas se producen cambios fisiológicos. Cuando se representa un papel, hay muy pocos cambios. 9 El Dr. Gail Harley señaló que, sus ojos cambian de un azul suave y atractivo cuando es Jessie Nar,
a un gris profundo y borroso cuando está rata. El tono de la piel se oscurece, la mandíbula se endurece, y su porte se vuelve más formal y combativo, su paso se vuelve rígido. El Dr. Harley concluyó que Jessie Knight no podía estar actuando o representando el papel de rata. Los cambios tan radicales en su apariencia, cuando Rata asume el control, son demasiado severos para sugerir eso. El índice de capacidad hipnótica de Jessie Knight y de algunos de los estudiantes que fueron examinados dieron un resultado extremadamente alto. Esto fue un hallazgo significativo, ya que la relación entre la capacidad hipnótica y la personalidad bipolar, esquizofrenia y otros trastornos orgánicos está equilibrada, cuando una sube, la otra baja. No se puede tener las dos, 10, afirma Krippner. Después de observar la contundencia de todos los datos obtenidos, el Dr. Krippner le dijo informalmente a Jessie Knight, bien, JZ, no sé qué eres, pero al menos no eres una estafa ni un fraude. El Dr. Krippner dijo, yo no sabía que ese comentario dicho al pasar significaba tanto para ella, debido a todas las acusaciones de las que fue objeto en todos estos años. Ian y yo estábamos muy sorprendidos de que la información fuera tan única y contundente, ni él ni yo tuvimos ninguna duda en darla a conocer. 11 Vikramasekera presentó este material a la Asociación Psicológica Americana, que es una institución muy prestigiosa para este tipo de trabajo. El Dr. Krippner también presentó los descubrimientos en numerosas convenciones científicas. El primer artículo publicado sobre este trabajo, El fenómeno rata, datos psicológicos, fenomenológicos y geomagnéticos, apareció en la revista de la Sociedad Americana para la Investigación Psíquica en enero de 1998.12, y no te inquietes ni te preocupes ni tengas miedo. No tengas miedo de lo que te he dicho. Y no me descartes pensando que soy mi hija o que soy un fraude. Por Dios, hombre, sé más inteligente que eso. Escucha el mensaje. Eso es lo importante aquí. Y el mensaje no dice nada malo acerca de ti, dice todo lo maravilloso acerca de ti. 9,10,11 Ibid. S. Krippner, I. Vikramasekera, J. Vikramasekera, o C.W. Winstead, 3. Torranta Phenomenon, Psychological, Phenomenological, and Geomagnetic Data. The Journal of the Emotion Society for Psychical Research 92, enero de 1998. G. Jessie Knight y Rata, Conversaciones íntimas Rata, profesor y hierofante. Las enseñanzas de Rata presentan un aspecto explícito y uno implícito. Sus enseñanzas son como la creación de un artista, que contiene a la vez el mensaje específico que transmite el artista y un mensaje más general que habla sobre el artista. Como ya hemos explicado, al enseñar desde su experiencia personal y no desde una especulación intelectual, Rata es sus enseñanzas. Llegar a comprender la persona de Rata es llegar a comprender sus enseñanzas. Su conocimiento detallado del funcionamiento del cerebro y su entendimiento personal de la naturaleza humana le otorgan la capacidad de transmitir su mensaje de manera tal que el estudiante puede captarlo y comprenderlo más eficazmente. El trasfondo cultural, filosófico y religioso de la audiencia de Rata es muy variado. Él tiene esto muy en cuenta a la hora de usar imágenes, palabras, ejemplos, definiciones de términos y conceptos que resultan atractivos y familiares para cada uno de los estudiantes. Rata es un profesor dinámico. No se limita a una exposición puramente discursiva de su mensaje, sino que le incorpora acciones, música, disciplina, y ejemplos vividos que atraen la atención de sus alumnos ofreciéndoles un mayor discernimiento de lo que se está enseñando. Algunas veces lleva a la audiencia a una profunda contemplación filosófica de un tema en concreto, y otras, usa la dramatización para darle poder a su mensaje. Por ejemplo, una de las maneras que utiliza para explicar el concepto del vacío contemplándose a sí mismo, y la conciencia y energía creando los 7 niveles de realidad, es a través de una danza pagana impactante y poderosa.
Rata se esmera mucho para que toda su audiencia vaya comprendiendo a un mismo ritmo. Insiste continuamente en la importancia que los estudiantes articulen cada parte de la enseñanza explicando el uno al otro. Esto asegura que toda la audiencia capte la enseñanza y le permite a Rata abordar de manera más poderosa el trasfondo particular y nivel de comprensión de la gente que lo está escuchando. Una vez explicados los aspectos filosóficos de la enseñanza, Rata inicia al estudiante en ese conocimiento para que pueda convertirse en experiencia personal y sabiduría. Estas iniciaciones están constituidas por diversas disciplinas que él ha diseñado, en las que el estudiante tiene la oportunidad de enfrentarse al conocimiento. En esto, Rata es diferente a otros profesores, adquiere el papel de un maestro profesor y un hierofante, un profesor que tiene el poder de manifestar lo que dice y lo que se propone. Este es un aspecto importante de las enseñanzas, que las asemeja al movimiento gnóstico y filosófico, y a las antiguas escuelas de misterio. Sin embargo, un examen detallado del sistema de pensamiento de Rata muestra claras diferencias, en cuanto a forma y contenido, respecto de lo que se conoce tradicionalmente como el gnosticismo y la filosofía de las escuelas de misterio. El propio Rata no se refiere a su sistema de pensamiento en estos términos, sino que lo llama la escuela de sabiduría antigua, la sabiduría de todas las eras. Pues yo soy el hierofante que te iniciará en Dios. Y soy aquel que te enseñará a que te entregues a Él. Pero aquello que se llama tu propio Dios será quien te llevará hasta esos lugares remotos y te hará capaz de realizar lo excepcional, lo que tu personalidad, con toda tu gloria intelectual, jamás podría conseguir, ni siquiera en 10 millones de vidas. 14 Rata Dialogues marca registrada. Cinta N grados 376, The Observer Part 1, El Observador, primera parte, 20 a 24 de febrero de 1998. Después de estas consideraciones, el lector debe ser consciente de que las enseñanzas de Rata en forma escrita capturan solo una parte de su exposición, ya que carecen del elemento dinámico que las acompaña, la inflexión de la voz, la enseñanza sin palabras y su aplicación a la práctica. Rata y su uso del lenguaje. Rata ha delineado un entendimiento muy particular del lenguaje. Al igual que en toda filosofía, el lenguaje y la terminología utilizados para transmitir los conceptos son fundamentales para asegurar un futuro análisis de dichos conceptos y filosofías. En el sistema de pensamiento de Rata, el problema del lenguaje se agudiza. En primer lugar, el idioma inglés no es la forma de comunicación original de Rata. En segundo lugar, los conceptos que él trata de enseñar trascienden el reino de la experiencia y aceptación normales del ser humano. Pero para poder entender un concepto abstracto que no conocemos necesitamos asociarlo con algo que sí conocemos y así deducir su significado. De este modo, para expresar y explicar su mensaje, Rata toma prestadas una gran cantidad de palabras e imágenes de diferentes tradiciones que nos son familiares. Pausa breve del Club de Lectura Arcana. En libro completo, bloque 08, la obra nos invita a leer más allá de la superficie, no solo como información, sino como una práctica de atención. Quédate con una pregunta: ¿qué parte de este texto te observa de vuelta? ¿De dónde surgió todo esto? ¿De dónde vinieron la conciencia y la energía? Ahora, esto va a requerir mucha concentración, porque voy a hablarte en términos que son muy limitados. Yo solo puedo hablarte con palabras para las que tengas imágenes. Así que mientras yo te enseño, tu cerebro está disparando las imágenes. Tu cerebro no habla con palabras, habla con hologramas, con imágenes. Así que el lenguaje, en realidad, son sonidos que describen el lenguaje verdadero, que son las imágenes. Entonces ahora, al enseñarte esto, he elegido palabras que hacen que tu cerebro dispare, neurológicamente, imágenes internas. Y esas imágenes, entonces, te dan una idea, un visual del lugar de donde viniste. Pero recuerda, eso es mucho más trascendente que esta descripción.
¿Entiendes? ¿Cuántos de vosotros entendéis? Que así sea. 15 Rata, creando la realidad personal, video, Yelm, Jessica Publishing, una división de 8. Muchas veces él toma prestado un concepto, pero modifica y matiza su significado. El concepto de Dios, por ejemplo, es el primero donde notamos esto. Como señalaron los grandes idealistas alemanes, antes de poder sostener una discusión significativa acerca de Dios, primero tenemos que definir qué queremos decir con ese término. Otra palabra importante que Rata utiliza de una manera única y específica es conciencia. Rata redefine el lenguaje que utiliza para enseñar acuñando palabras nuevas. El significado de estas nuevas palabras queda claro dentro del contexto de cada enseñanza, las que a su vez se aclaran gracias al uso de palabras tan inusuales. En uno de los últimos cursos, Rata comentó, no puedo decirte algunas cosas debido, simplemente, a la pobreza del lenguaje. 16 Rata DLAL0GU es marca registrada, cinta N grados 443.4, Blue College Retreat, Retiro del Colegio Azul, 5 de marzo de 2000. El cerebro y el poder creador de la palabra. Además, una parte esencial del sistema de pensamiento de Rata es su singular entendimiento de cómo el cerebro procesa la conciencia y produce pensamientos que luego son traducidos en las abstracciones que usamos para la comunicación, llamadas palabras. Rata explica lo siguiente a un grupo de estudiantes principiantes: conciencia y energía crean la realidad. El cerebro es diferente de la conciencia, aunque es la conciencia quien da vida a las células. El cerebro no crea conciencia, crea pensamiento. Conciencia y energía son la fuente. Cuando ella da vida, la da debido a un pensamiento. El cuerpo humano, contiene un cerebro, y ese cerebro es el vehículo de los flujos de conciencia y energía. Es su fuente de poder. La función del cerebro es tomar impulsos de conciencia y energía en el nivel neuronal, no te duermas, y crear pensamientos. El cerebro, de hecho, parte en pedazos el flujo de conciencia y la convierte en formas de pensamiento coherente que se alojan en los senderos neurosinápticos del cerebro. 17 Rata DLALOGUES marca registrada. Cinta N grados 326, Wageningen C&D Workshop, taller de CIE para PANTS, 3 y 4 de febrero de 1996. Las palabras son la tercera generación de una corriente de conciencia y energía que ha sido capturada y congelada por las conexiones neurosinápticas del cerebro, el cual las dispara y las traduce en imágenes holográficas a las que llamamos pensamientos. El significado último, el aspecto ontológico de las palabras, radica entonces en la cualidad creadora de conciencia y energía, con la cual están cargadas y de la cual, en definitiva, provienen. Hoy en día, la cualidad creadora o destructora, y de permanencia de la palabra hablada ya no se tiene en cuenta. Los relatos de conjuros mágicos y maldiciones de venganza están, definitivamente, fuera de moda y solo se los encuentra en el folclore, el mito, y la fantasía. Pero ¿cuál es la verdad detrás de esas historias? Fray Luis de León, uno de los más grandes pensadores y precursores del Renacimiento español y de la lengua española, que fue profesor de la Universidad de Salamanca durante la segunda mitad del siglo XVI, enseñó teología al famoso místico cristiano San Juan de la Cruz, y fue amigo y editor de Santa Teresa de Ávila. Los tres fueron acusados de herejía y juzgados por la Inquisición, pero sobrevivieron a la injusticia de los cargos que se les hicieron y, hoy en día, se los considera santos y grandes ejemplos. Fray Luis de León elaboró una singular filosofía sobre los nombres, siguiendo los conceptos de la mística judeo-cristiana. En su obra filosófica de los nombres de Cristo, explica que una palabra o el nombre de algo contienen en sí aquello que están nombrando. 18 Él concluye, por lo tanto, que cuando contemplamos ese nombre como un pensamiento, de alguna manera poseemos la esencia de aquello que está nombrando. Para Fray Luis de León, la palabra no es,
de ningún modo, una mera convención o carente de significado. Para él, contiene un poder de creación, contiene, según la terminología de Rata, conciencia y energía. 18 Fray Luis de León, de los Nombres de Cristo 1991. Madrid, Colección Austral, Espasa. El primer libro de la Torá judía, el libro del Génesis, contiene, como parte de su palabra inicial, Bereshit, la palabra, Bere, Bet, Resh, Aleph. La segunda palabra del mismo libro es, Bere, a secas. Este término se refiere, a la vez, a un sustantivo y a un verbo. Como sustantivo singular significa, una palabra, y como verbo se refiere al acto de creación. Este doble significado no es de ninguna manera arbitrario, especialmente cuando consideramos que el contexto del libro del Génesis es la historia de la creación. Este libro cuenta que en 7 días, Dios creó los cielos y la tierra, y todo lo que existe dentro de ellos. Dios, a través de su mandato, da existencia a su creación, y al ver que la obra es buena, la aprueba. Este contexto le da a la palabra, Bere, un trasfondo muy profundo que la carga de significado. Gran parte del misticismo judío y de la cábala judeo-cristiana de la Edad Media estaban fundados en el entendimiento de que las palabras y los pensamientos tenían una cualidad divina y creadora. Las palabras eran el foco de la meditación y los agentes que acercaban al individuo a lo divino. A la luz de estas consideraciones, no es difícil encontrar un paralelo entre el concepto del poder creador de la palabra de Dios y el poder creador de conciencia y energía contenido en el pensamiento y expresado en la palabra. Sin embargo, una diferencia importante entre estos dos conceptos es que la única vez que la palabra tiene un poder creador, de acuerdo con el Génesis, es cuando es usada por Dios, y no por hombres y mujeres. En otras palabras, se la considera un atributo divino. En el entendimiento de Rata, el poder creador de la palabra está a disposición de todo el mundo. Para Rata, este importante don de la humanidad es un testimonio de hasta qué punto hemos olvidado nuestra divinidad así como los cimientos mismos de nuestro libre albedrío. Entonces, la definición de Dios, que se trata de la definición de ti mismo, es que tú eres conciencia y energía, cualquier seosa que tu voluntad ilumine. ¿Y por qué los 7 sellos? Porque nuestra voluntad puede operar en cualquiera de esas áreas. Y el cuerpo es un mapa, un duplicado exacto de aquello que se llama los 7 reinos, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, y lo que da a esos reinos su viabilidad y, en verdad, su justa razón de ser, es nuestra voluntad y nuestra elección. Eso es todo. Pero es todas las cosas, todo. Conciencia y energía es la ley intrínseca, la única ley, si queremos llamarla así, que está en funcionamiento. Y lo que hace es tan ilimitado que la sostiene. Es la única ley, si queremos llamarla así, en la que tu voluntad puede ser absolutamente libre. La ley de conciencia y energía está siempre activa en la persona, aunque puede que no siempre sea evidente debido al nivel de percepción consciente del individuo. Rata explica que generalmente las personas no son conscientes de la verdadera dirección de su enfoque y su intención, por eso piensan que su voluntad no se manifiesta. Por otro lado, las personas que están conquistando su condición humana y volviéndose iluminadas, aprenden a ser conscientes y a redirigir a voluntad la intención subyacente que crea sus vidas. Pausa breve del Club de Lectura Arcana. En libro completo, bloque 09, la obra nos invita a leer más allá de la superficie, no solo como información, sino como una práctica de atención. Quédate con una pregunta, ¿qué parte de este texto te observa de vuelta? A menos que entiendas que conciencia y energía crean la realidad, siempre tendrás las frases, pero, ¿por qué? No puedo, es muy difícil, fracaso, carencia. Siempre las tendrás. Y lo asombroso es que conciencia y energía están creando tu objeción. La conciencia no tiene leyes, cualquier cosa que sea, es la ley.
Y esa es la ley, hacer conocido lo desconocido. Su reinado es libre. La energía es la servidora de los pensamientos. Es lo que colapsa el mundo subatómico en una realidad de partículas y crea campos magnéticos para atraer hacia tus bandas lo que ya se conoce. Todas las personas en nuestra vida reflejan un aspecto de quienes somos, y ese aspecto está ahí para una redención emocional. 19 Rata Dialogues marca registrada, cinta N grados 437.1, Walking the Journey of the Woman, transitando el camino de la mujer, 9 de enero de 2000. Ibid. Rata Dialogues marca registrada, cinta N grados 437, Blue College Weekend, retiro de fin de semana Colegio Azul, 7 de enero de 2000. Rata explica, además, que la mecánica de la ley de conciencia y energía está expresada en la forma como el lenguaje organiza los verbos y sustantivos en una oración. El verbo es la acción de la conciencia y energía, y el sustantivo representa la realidad creada por esa acción. Él concluye, por lo tanto, que el verbo debería ir siempre primero en una oración y después el sustantivo, para imitar fielmente la manera como se crea realmente la realidad. La lengua nativa de Rata estaba estructurada de esa forma. Algunas lenguas antiguas, como el griego clásico, presentan también indicios de este formato. Es importante que el lector tome esto en cuenta cuando lea las enseñanzas de Rata, dado que en algunas instancias podría parecer, a primera vista, que su uso del inglés es más bien arcaico o tosco. Rata es muy cuidadoso y minucioso al exponer su pensamiento. Todo lo que hace, cada término que utiliza, tiene un significado y un propósito específicos, representa y es consecuente con la totalidad de su mensaje. Al preparar las enseñanzas de Rata para su publicación en forma impresa, se ha puesto especial atención en presentarlas, en la medida de lo posible, en el mismo contexto y forma en que fueron transmitidas. Para evitar la alteración de las enseñanzas, se ha tenido mucho cuidado en no sacarlas de contexto ni usar un sistema de puntuación que pudiera cambiar el significado. Sin embargo, somos conscientes de que el elemento humano de percepción y de comprensión limitadas es inevitable. El único modo de asegurarse de que el mensaje sea transmitido y recibido en su belleza y originalidad prístina es cuando el lector lo adopta como un paradigma verdadero. De esta forma, da los frutos de verdad y sabiduría que promete. Te he dado, en verdad, una gran cantidad de información, y es cierto que mi lenguaje no siempre fue comprensible, y eso se convirtió en una excusa. He visto mis palabras, como tú las llamas, editadas y cambiadas de lugar en favor de la continuidad del pensamiento. Y, sin embargo, cuando las palabras fueron editadas en favor de la continuidad del pensamiento, se excluyeron palabras de un profundo poder. En verdad así es en este tiempo tal como tú lo conoces, en esta misma hora, que aquello que se llama en verdad el Dios dentro ti se alza, tal como se ve en este momento, para hacer frente a aquello que se llama, y así es en verdad, la creciente sombra que guiéis en las profundidades del alma de todo aquello que se llama la humanidad. ¿Recuerdas esas palabras? Las quitaron en favor de la continuidad. Rata Dialogues marca registrada, cinta N grados 304, Preserving Oneself, preservarse a uno mismo, febrero de 1991. Ahora, las palabras eran poderosas porque no eran simples palabras. Estaban organizadas de acuerdo con la dirección y el impacto de su energía, y como estarían destinadas a florecer. Así que las palabras que usé en tu pasado estaban allí por el poder del momento. Yo era quien las transmitía, por lo tanto, estaba obligado a darles existencia. 22 Las enseñanzas de Rata como un sistema autónomo de pensamiento. Los pilares. El sistema de pensamiento de Rata. El vacío, conciencia y energía crean la realidad. He aquí a Dios. Hacer conocido lo desconocido. Las enseñanzas de Rata abarcan una gran cantidad de temas, sin embargo, todos ellos sirven para exponer los conceptos fundamentales de su propio sistema de pensamiento. En repetidas ocasiones,
Rata ha recalcado que la totalidad de su mensaje podría expresarse con la frase, tú eres Dios. Pero ¿cómo hemos de interpretar esta afirmación? Probablemente haya tantas definiciones de la palabra, Dios, como personas en la tierra. A fin de comprender correctamente las enseñanzas de Rata, es crucial que tomemos conciencia tanto de nuestro propio concepto de Dios como de su contraste con la explicación y definición de Rata acerca de Dios y de la naturaleza de la realidad. ¿Cuál es la esencia de todas las cosas? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál su naturaleza? ¿Cuál es su destino? Para abordar estos interrogantes, Rata comienza con el concepto del vacío. El vacío es la fuente de la cual surgió todo lo que existe. Rata describe al vacío como una vasta nada materialmente, pero todas las cosas potencialmente. En el vacío no hay nada, ni movimiento ni acción. Muchas aproximaciones filosóficas al interrogante de Dios, incluyendo las teologías de las religiones monoteístas, han concebido a Dios como un ser omnisapiente, infinito, absoluto, trascendente e inmutable. En el sistema de Rata, los atributos de absoluto, infinito e inmutable son características del vacío. El vacío es autónomo, autosuficiente, está en un estado de reposo y de ausencia de necesidad. Aunque el vacío se vea como una vastedad que lo contiene todo, en su estado original no posee conocimiento de sí mismo, ya que el conocimiento es una acción. Bien. Retrocedamos hasta antes de que hubiera un comienzo. ¿Puedes imaginarte esto? Si el tiempo, entonces, se basa en el concepto de que existe entre dos puntos de conciencia, me sigues filosóficamente, que era cuando no había dos puntos de conciencia. ¿Te puedes imaginar eso? Vamos, despierta. Ahora, si no había dos puntos de conciencia, no había nada. ¿Sabes lo que significa la palabra, nada? No cosa. ¿Puedes imaginarte una inmensidad de no cosas? Bueno, existió, y sigue existiendo. Entonces, esto es con lo que vas a tener un problema. Esta condición siempre existió. Eso es con lo que tienes problemas. No puedes imaginarte algo que existió que no era nada y que nunca tuvo su propio creador. Siempre existió. Eso es lo que desconcierta al cerebro amarillo. Siempre existió. Poderoso. Bueno, a esto lo llamamos, y quiero que lo escribas, el vacío. El vacío. Ahora quiero que escribas la definición del vacío justo detrás. El vacío es una vasta nada materialmente, todas las cosas potencialmente. Entonces, te vuelves a tu vecino y lees la definición del vacío. Ahora, llamamos entonces al vacío una vasta nada materialmente, sin embargo, todas las cosas potencialmente. Vamos, principiantes, decidlo. Ahora, esto es lo que en los viejos tiempos de mi aparición aquí llamé el principio madre-padre. Se llama el principio madre-padre, el vacío. También se lo llamó la fuente. La fuente. Ahora, hay un magnífico y brillante científico que llegó a un entendimiento del vacío. Él lo llamó algo así como el éter, pero eso es incorrecto. Este científico, y se llama David Bohm, entendió que las partículas no viajan. No viajan, aparecen y reaparecen. ¡Qué concepto tan asombroso! ¿No hacen esto? Sí, aquí abajo lo hacen. Él dijo que el vacío pliega, enrolla, y desenrolla potenciales. Tiene razón. 23. El cerebro amarillo, es el nombre que da Rata a la neocorteza del cerebro, la morada del pensamiento analítico y emocional. Rata, creando la realidad personal. Pausa breve del Club de Lectura Arcana. En libro completo, bloque 10, la obra nos invita a leer más allá de la superficie, no solo como información, sino como una práctica de atención. Quédate con una pregunta, ¿qué parte de este texto te observa de vuelta? El concepto de Dios como creador, la primera causa, o,
el motor inmóvil, que encontramos en la filosofía de Aristóteles y en la teología de Tomás de Aquino, es descrito por Rata en función del vacío contemplándose y conociéndose a sí mismo. Este acto de contemplación representa un movimiento único en el vacío, el cual originó un punto de conciencia y saber de sí mismo. A este punto de conciencia se lo llama punto cero, el observador, la conciencia primaria, conciencia y energía, y Dios. Punto cero lleva en sí la intención primordial de experimentar y hacer conocido aquello que es desconocido y que se encuentra en un estado de potencialidad dentro de la vastedad del vacío. Esta es la base para la evolución. El vacío contemplándose a sí mismo es la fuente y origen de la persona. La afirmación de Rata, tú eres Dios, habla de la persona como el observador, la encarnación de punto cero, y conciencia y energía creativas. Para cumplir con su naturaleza de evolucionar y hacer conocido lo desconocido, punto cero imitó el acto de contemplación del vacío. Al hacer esto, punto cero creó un punto de conciencia referencial que funcionó como un espejo a través del cual pudo tener conciencia de sí mismo. Rata se refiere a esta conciencia de reflejo como la conciencia secundaria. Punto cero descansa en el seno del vacío y no tiene límites en cuanto a lo que puede saber. El reflejo entre punto cero y la conciencia de reflejo genera un medio ambiente, un plano tangible de existencia en el tiempo y en el espacio. El espíritu es el aspecto dinámico de punto cero, es la voluntad o la intención que desea saber y experimentar lo desconocido. La exploración de los potenciales del vacío, llevada a cabo por punto cero y la conciencia de reflejo, generó 7 niveles de conciencia y, en consecuencia, 7 niveles de espacio y tiempo, o frecuencia. Este viaje y acto de creación, bajando por 7 niveles de conciencia y energía, se llama el viaje de la involución. La travesía de regreso a Dios y al vacío se llama el viaje de la evolución. El alma es diferente del espíritu, Rata se refiere al alma como el libro de la vida. El alma es quien registra todas las experiencias y la sabiduría que se han obtenido en el viaje de la involución y la evolución. El conflicto del ser humano se expresa en función del olvido, la amnesia y la ignorancia de sus orígenes y de su destino. El viajero, o la conciencia de reflejo, se identificó tanto con el plano de existencia más denso y más lento, que olvidó su propia inmortalidad y divinidad. El ser humano se ha convertido en un extraño para sí mismo, para el Dios que vive dentro de nosotros y que es nosotros, y ha buscado ayuda, sentido y redención en una causa externa. Al hacer esto, la humanidad niega su propia divinidad y excluye cualquier posibilidad de liberarse de su condición actual. Es importante observar que en el sistema de pensamiento de Rata, el mundo material, el plano de existencia más denso, y el cuerpo físico, jamás son considerados como indeseables, perversos o esencialmente malos. La interpretación dualista de la realidad que encontramos típicamente en las tradiciones gnósticas, que recalca la lucha entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad, el pecado y la virtud, está básicamente excluida del sistema de pensamiento de Rata. Lo que se vuelve una situación indeseable es permanecer en un estado de ignorancia y negación de nuestra naturaleza y destino verdaderos. Es absurdo discutir por nuestras limitaciones, cuando somos nosotros, como conciencia y energía, quienes las hemos creado. La gran obra es la aplicación práctica de las enseñanzas de Rata, donde la persona tiene la oportunidad de conocerse a sí misma y alcanzar la iluminación. El sendero hacia la iluminación es el viaje de la evolución de regreso a punto cero. Al llevar a cabo esta tarea, la persona cumple el mandato de hacer conocido lo desconocido y entregar al vacío su experiencia para que se convierta en sabiduría eterna. Pausa breve del Club de Lectura Arcana. En libro completo, bloque 11, la obra nos invita a leer más allá de la superficie, no solo como información, sino como una práctica de atención. Quédate con una pregunta: ¿qué parte de este texto te observa de vuelta?
Entonces, de todo aquello que se llama el sistema solar y el espacio y las estrellas y las nebulosas y los telestars, que es el espacio. Lo importante no es lo que ves que deslumbra al ojo, sino aquello en lo que existe, la nada. ¿Qué es eso? La nada, el vacío. ¿Podría ser eso el progenitor de la luz y las constelaciones y los sistemas estelares y las nebulosas? Lo es. Se llama el vacío. ¿Qué es el vacío? Es aquello que existe sin tiempo, distancia ni espacio. Ahora, la escuela antigua, entonces, se basa, no en una verdad nueva sino, literalmente, en aquello que se llama los cimientos del mundo, cómo llegó a existir el sistema solar y por qué, y quién eres tú con relación al sistema solar, cuál es tu camino, el camino del sistema solar, cuál es, en verdad, el significado del cosmos, por qué eres tan pequeño con respecto a la imagen más grande. Aprenderás eso en esta escuela. Y esta no es una verdad nueva, esta es una verdad antigua. La escuela, entonces, está construida sobre una piedra angular. Piensa en la escuela como un edificio gigantesco, que no es nada que puedas ver, sino que es todo lo que sientes. Y la piedra angular de este edificio se llama conciencia y energía. Entonces, ¿qué dije? Vuélvete a tu vecino y dile eso. Conciencia y energía, es la piedra angular de esta escuela. Conciencia y energía. ¿Sabes qué significan esas palabras? Un sueño con poder e intención, eso es lo que significan. Así que la escuela está construida empezando con esta piedra angular. Y otra piedra angular es que tú eres Dios. Di eso. Más alto. Ahora, mira, ¿no te quemaron vivo por decir eso, no es así? Esto no es blasfemia. Esta es la Sagrada Escritura. Dilo de nuevo. Que así sea. Ahora, ese es un maravilloso lugar en donde estar, pero sí que implica algunas responsabilidades. Entonces la otra piedra angular es que tú eres Dios. ¿Y cuál es la otra piedra que forma el cuadrado? Conciencia y energía crean la realidad. Tú eres Dios. ¿Y cuál es la otra piedra si vamos a cuadrar esto? La otra piedra es que tu vida es para hacer que evolucione lo que ya se conoce. Di eso. De nuevo. Ahora, ¿significa eso que debes ser igual que un entrometido y dirigirte a tu vecino y hacer que evolucione su vida? ¿Es así? Significa que te ocupes de tu propio destino. Tu propio destino es tu vida. Y tienes que ver lo que creaste, a lo que estás adherido emocionalmente, adueñarte de esa emoción y seguir adelante creando nuevos paradigmas de vida. Y si haces eso, nunca morirás, no acabarás en el cementerio. Así que cuanto más creas, más joven te vuelves. Cuanto más joven te vuelves, más viejo te vuelves. Entonces, ¿es posible que nunca se te acaben las ideas? Sí. ¿Te vuelves a tu vecino y le dices eso? Vamos. Vamos. Queremos esta manifestación. Vamos. Y la evidencia es la verdad que dice que ni siquiera has empezado a soñar tus sueños más grandiosos o a vivirlos. ¿Y cómo sabemos eso? Porque observa esto, usas menos de una décima parte de este cerebro, menos de un décimo. Todas las disciplinas de la gran obra diseñadas por Rata, y que él utiliza para iniciar a sus estudiantes en las enseñanzas, siguen el modelo, y en cierto sentido lo imitan, del proceso de contemplarse a sí mismo experimentado por el vacío, el cual dio origen a conciencia y energía, las que a su vez crean la naturaleza de la realidad. En conclusión, los 4 pilares o piedras angulares de la filosofía de Rata son, el concepto del vacío, conciencia y energía crean los 7 niveles de la realidad, la afirmación, tú eres Dios, y el mandato de hacer conocido lo desconocido. En las tradiciones antiguas pueden encontrarse numerosos indicios del pensamiento de Rata, aunque en la mayoría de los casos,
Todo lo que queda son débiles ecos que apenas han sobrevivido el paso del tiempo y la pérdida de un contexto apropiado para su interpretación. Algunas de estas tradiciones son, las filosofías de los antiguos egipcios y el faraón Akenatón, la descripción de Buda de sí mismo como el que está despierto, el entendimiento de Sócrates acerca de la virtud y la inmortalidad del alma, el concepto de las formas universales de Platón, la vida y las enseñanzas de Yeshua ben Yosef 26, las obras del apóstol Santo Tomás, el himno de la perla, el himno al verbo divino en el Evangelio según San Juan, Apolonio de Tiana, Orígenes, los cátaros y los albigenses, Francisco de Asís, los místicos judíos y cristianos, el dibujo de San Juan de la Cruz subida al Monte Carmelo, donde la cumbre se ubica en la parte superior de la cabeza del cuerpo humano, las obras de arte de diversos artistas como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, los escritos y las experiencias místicas de Teresa de Ávila, las obras de Fray Luis de León, los humanistas del movimiento renacentista en Europa, los Rosacruces y los maestros del lejano Oriente, entre otros. 25 Rata, creando la realidad personal. 26 Rata se refiere a Jesucristo con el nombre de Yeshua ben Yosef, siguiendo la tradición. Finalmente, es importante observar que un elemento común en la exposición que hace Rata de sus enseñanzas es la reinterpretación del entendimiento tradicional de la vida y enseñanzas de Yeshua ben Yosef. 26 Él cita esta fuente en repetidas ocasiones, pero arrojando una nueva luz y discernimiento sobre las enseñanzas de Jesús. La particular interpretación de Rata acerca de Jesús dista de ser una manipulación arbitraria de la información. Siempre que Rata se desvía de la interpretación tradicional de Jesús y sus enseñanzas, proporciona una evidencia sustancial para sus hipótesis y afirmaciones. Quisiéramos finalizar este estudio preliminar haciendo un paralelo entre el Padre Nuestro, la oración de Jesús que se encuentra en los Evangelios sinópticos, y la oración de Rata al Espíritu, entre las cuales existe una gran similitud. El Padre Nuestro es la oración que se usa tradicionalmente en el cristianismo para dirigirse a Dios. Se considera que esta oración es representativa de las enseñanzas de Jesús. Por su parte, la oración de Rata al Espíritu ofrece a sus estudiantes los medios para promulgar y proclamar las afirmaciones básicas de sus enseñanzas. Esta oración es una iniciación poderosa en los misterios sagrados de la creación, el espíritu y el viaje de la involución y la evolución de regreso a Dios. Mateo 6, 9-13 La Biblia Latinoamericana, CD-ROM, Buenos Aires, ed. San Pablo, 1995. Rata, DLALOGUSA a cinta N grados 327.09, Our Omnipotent Spirit, Direct Line to the Power of Manifestation, Nuestro Espíritu Omnipotente, la línea directa hacia el poder de la manifestación. 23 de febrero de 1996 Las palabras de la oración de Rata que presentan un claro paralelo con la oración de Jesús podrían servir como una clave para la interpretación del mensaje de Jesús. Cuando aplicamos el entendimiento de Rata de esas palabras a las enseñanzas de Jesús, su mensaje concuerda notablemente con la obra atribuida al apóstol Tomás en la colección de escritos de Nag Hammadi. 29 Esto es importante, ya que se considera que los textos de Tomás datan de mediados del siglo I, una fecha anterior al Evangelio de Juan y a los 3 Evangelios sinópticos 30. Paralelo entre la oración de Jesús al Padre y la oración de Rata al Espíritu. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Oración de Rata. Pausa breve del Club de Lectura Arcana. En libro completo, bloque 12, la obra nos invita a leer más allá de la superficie, no solo como información, sino como una práctica de atención. Quédate con una pregunta: ¿qué parte de este texto te observa de vuelta? O,
mi amado Espíritu, mi Espíritu poderoso, el Omnipotente, tú que estás lleno del poder del cielo y de la tierra, lléname con tu poder. Oh, mi Espíritu, lléname con tu reino manifiesto, que yo sea un receptáculo para revelar aquello que es invisible en el cielo, para dominar aquello que es visible en el tierra. Manifiesta para mí mi alimento diario, de modo que yo viva para reconocer mi culpa, mi duda, mi pesar, y, entonces, ser consciente de la verdad. Oh, poderoso Espíritu, no permitas que yo sea tentado. Protégeme de todo lo que pueda persuadirme. Y manifiesta a través de mí al Dios divino. Así lo digo yo. Que así sea. Por la vida. Ahora, quiero que sepas también que si sientes una ligera repulsión hacia esta oración, se debe, muy probablemente, a un recuerdo profundo y consciente de la religión y tu aversión hacia ella. Pero escúchame, esto se conocía en tiempos de la antigüedad. Los grandes maestros y Cristos de la tierra enviaron este mensaje a la gente. Fragmentos de los misterios sagrados fueron robados, y a su alrededor se creó una religión en la que se produjo una gran farsa. Y la gran farsa es que la religión se convirtió en el custodio de Dios y, en verdad, en último término, tenía poder sobre las almas de todos sus feligreses. Es más, tomó este conocimiento y dijo que sólo a través de Cristo podía suceder esto. Eso no es verdad. Es más, está hablando de una deidad de la cual enseñando que existe en forma ajena a la gente. Eso no es verdad. Observa que en esta plegaria estamos diciendo, oh, mi amado Espíritu, le devolvemos a Dios el plan y el poder que Dios nos dio, que es donde deben estar. Estamos invocando a la deidad y a su poder dentro de nosotros. Somos la proyección de esa deidad, se ha dado el poder de crear. Cuando la invocamos, lo hacemos desde nuestro propio lugar sublime y profundo. Esta no es una oración religiosa, es la plegaria invocadora del espíritu individual, del Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. 29 conjunto de manuscritos, en su mayoría de origen gnóstico, descubiertos en 1945 cerca de Nag Hammadi, Egipto. Estos manuscritos son la colección más completa y mejor preservada de varios evangelios y escritos teológicos considerados por la Iglesia Católica como apócrifos, entre los que merece especial atención el Evangelio de Tomás, uno de los 12 apóstoles. Este documento, mencionado por los padres de la Iglesia, pero excluido del canon ortodoxo, es una colección de 114 dichos de Jesús recogidos por Tomás. En este libro discutiré, en primer lugar, que desde ningún punto de vista histórico significativo puede considerarse al documento de Tomás como gnóstico. Cualquiera haya sido función del apócrifo de Juan, el origen del mundo, Eugnostos, Pistis Sophia, etc., el Evangelio de Tomás es algo diferente. Para ver un típico evangelio de dichos gnósticos, habría que dirigirse al Evangelio de Felipe. En segundo lugar, demostraré que, sin ser un documento sistemático, Tomás contiene, sin embargo, un conjunto inteligible de ideas, las que mayoría están tomadas de la sabiduría judía y de las tradiciones apocalípticas. Finalmente ubicaré a Tomás dentro del contexto de la Iglesia primitiva. Es una colección de dichos se utilizaba para la instrucción de los cristianos recién bautizados. Parece reflejar una forma primitiva de la prédica joánica y, probablemente, proceda de la misma época que el documento Q, fuente de dichos de la que, según muchos estudiosos, Mateo y Lucas tomaron gran parte de su material. El documento de Tomás debería fecharse entre los años 50 y 70 después de Cristo. Si se aceptan estas conclusiones, entonces el Evangelio de Tomás puede ocupar un lugar dentro de la erudición y del autoconocimiento cristiano, lugar que ahora se le niega. Me preocupa menos que cualquiera de mis conclusiones específicas acerca de Tomás sean aceptadas que el hecho de que el texto se ubique a mediados del siglo I, pues solo entonces se reabrirá el interrogante del significado de Tomás. En la historia cristiana. Stephen Audat Davis,
The Gospel of Thomas and Christian Wisdom, El Evangelio de Tomás y la Sabiduría Cristiana, New York, Sudbury Press, 1983, 2, Ramtha Dialogues. Cinta N grados 327.09, Our Omnipotent Spirit, Direct Line to the Power of Manifestation, Nuestro Espíritu Omnipotente, la línea directa hacia el poder de la manifestación igual a, 23 de febrero de 1996. Pausa breve del Club de Lectura Arcana. En libro completo, bloque 13, la obra nos invita a leer más allá de la superficie, no solo como información, sino como una práctica de atención. Quédate con una pregunta, ¿qué parte de este texto te observa de vuelta? La oración de Rata contiene los elementos básicos de su filosofía. La plegaria está dirigida a nuestro espíritu personal, al aspecto dinámico de punto cero, al Dios interior de la persona, y no a un ser que está fuera de nosotros y que nos trasciende. Nuestro espíritu personal se define como el Todopoderoso y el Omnipotente, el Hijo del mismo vacío. El concepto del cielo se interpreta en relación al océano de potenciales del vacío. La palabra, tierra, se utiliza en referencia a la manifestación y expresión de esos potenciales. El cielo es el principio creador de conciencia y energía, y la tierra es su séptima expresión y manifestación. La personalidad humana, la conciencia secundaria o conciencia de reflejo, es quien está dirigiendo la plegaria al observador o conciencia PRI María. Expresa su deseo de convertirse en un receptáculo de los potenciales invisibles, de hacer conocido lo desconocido. El valor de alimentar el cuerpo físico y sustentar una forma de vida humana reside a la oportunidad de tomar conciencia de nuestra culpa, duda y pesar. En otras palabras, lo que es importante en la vida es liberar y apoderarse de la verdad de todas las emociones humanas que hacen que continuemos repitiendo las experiencias de nuestro pasado. El alma proporciona la lista de lo que aún necesita ser resuelto en nuestras vidas para poder continuar nuestro viaje de la evolución de regreso a Dios. La meta de la oración es alcanzar la unidad con lo divino, obtener la iluminación. Manifestar al Dios divino a través del individuo es convertirse en Dios mujer / Dios hombre realizados, un ser inmortal que ya no está limitado por el tiempo o el espacio. La frase que cierra la plegaria la distingue de ser una mera petición que ha de ser concedida por una fuente externa o un ser superior. Esta oración es, antes bien, un poderoso mandato de manifestación y un fuerte reconocimiento del poder creador del ser humano como Dios y observador. Las enseñanzas de Rata nos ofrecen una perspectiva única desde la cual contemplar el misterio de la vida, nos brindan un marco en el que los interrogantes que la filosofía, la ciencia y la religión no han respondido, encuentran un nuevo significado. Estas enseñanzas pueden llevar el alcance de la experiencia humana mucho más allá de los límites que, hasta el día de hoy, han establecido la ciencia y las diversas religiones del mundo. El sistema de pensamiento de Rata no es ni una religión ni una interpretación filosófica de la realidad, es la verdad que se comprobó a través de la experiencia de un miembro de la raza humana. En este sentido, es el conocimiento de Rata, la ciencia de Rata. Y ahora que el sendero ha sido transitado, las puertas están abiertas para todos aquellos que deseen explorarlo y realizar su propio camino hacia lo desconocido. Jaime Leal Anaya 16 de marzo de 2000 traducido por Gabriela Contreras. Primera parte Rata el camino de un maestro hacia la iluminación y autobiografía Lemuria y Atlántida. Yo soy Rata el iluminado. Era conocido como el Ram. Fui el primer conquistador que conoció este plano. Conquisté 3/4 partes de tu mundo conocido, entidad. Mi marcha duró 63 años. Ascendí al nordeste del río Indo, delante de todas las entidades que eran mi gente, unos 2 millones de personas. Ahora mi gente constituye la población de la India, Tíbet, Nepal e incluso de aquello que se llama el sur de Mongolia, y así es en verdad. Mi gente es una mezcla de lémures, de aquello que se llama los pueblos de Ionia, más tarde llamada Macedonia, y la gente de las tribus, aquello que se llama, y así fue en verdad,
la gente de las tribus de Atlantia. Mi sangre, entidad, está en todos ellos. Yo no viajé por la totalidad de aquello que se llama el continente de Atlantia, solo por el puerto más meridional, llamado Onaí. Había un canal, lo que tú llamarías un canal, o vía fluvial que conectaba Atlantia con lo que se llama Mu. ¿Comprendes lo que significa Mu? Lemuria. La patria más grande de todas. Realmente fue la cuna de la civilización, si el hombre desea saber dónde estaba. Pero por los canales llegaban a Atlantia los peregrinos, puesto que la tierra llamada Mu estaba invadida por aquello que se llama las grandes bestias. Ellas eran los restos, y así fue en verdad, de una creatividad anterior, la cual te he explicado en aquello que se llama Creación 1. Y mucha gente tenía sus estructuras bajo tierra. En Lemuria nadie habitaba en estructuras sobre la tierra. Vivían en lo que se llama un monte. Había solamente una gran cordillera, que quedaba en la parte superior de la costa del Pacífico de este país, Estados Unidos, y que se internaba en los canales. En esta época en particular, las viviendas se construían en las montañas, pero en las llanuras, la gran llanura de Mu, todos vivían bajo tierra. Así que tenían una maravillosa red de túneles, en verdad, autopistas y desvíos que estaban por debajo de la tierra para protegerse de los animales que estaban arriba. Los animales se multiplicaron y produjeron criaturas enormes, más grandes y superiores. Las entidades que decidieron permanecer en la patria sabían que la tierra se iba a hundir, porque las grandes aguas, y así fue en verdad, ya se estaban empezando a formar en el estrato. Y cuando la tierra se hundió, se destruyeron los animales y las bestias. Cuando esto sucedió, el continente se movió sobre su eje rotativo y esto produjo una gran helada en las regiones más altas de Lemuria. Fue la helada lo que extinguió todo. La tierra se estaba hundiendo. Los que eran los patriarcas de Lemuria decidieron permanecer en su amada tierra y perecer con ella. ¿Sabes? Ellos recuerdan la época de su llegada, se cuenta en su historia. Los más jóvenes hicieron su peregrinaje hasta Atlantia. Y la única vía fluvial que conectaba Atlantia con Lemuria era un canal. Nos llamaban esclavos, perros, desalmados, estúpidos. Todo lo que provenía de aquel continente no era apreciado ni respetado por los atlantes, porque ellos eran altivos en su intelecto, mientras que los lémures, y así fue en verdad, eran fuertes en el espíritu, el entendimiento invisible. Mis antepasados adoraban un poder al que llamaban el Dios desconocido. E incluso en vuestra historia reciente, su nombre permaneció en altares durante varias civilizaciones. Cuando yo llegué a Atlantia, entré por aquello que se llama un canal, y el puerto más grande de Atlantia era su esfera meridional llamada Onaí, ¿y tú crees que esta ciudad 2 es grande? El puerto de Onaí, y así es en verdad, equivaldría a 2 ciudades como esta, incluyendo su costa, era enorme. La cuenca, o lo que ellos llamaban una cuenca, que separaba a los atlantes de los lémures, era más bien una barrera pequeña ahuecada en el centro, por eso tenía agua dentro de ella. Pero el pantano era un lugar bastante fijo. Ni siquiera los que mi amado médico llama forajidos se atreverían a pisar lo que se llama ahora tu América. Y separaba en entendimiento a los 2 continentes. Rata Dialogues Copyright Specialty Tape 005, Creation. Se refiere a la ciudad de Nueva York, donde tuvo lugar este diálogo. Pausa breve del Club de Lectura Arcana. En libro completo, bloque 14, la obra nos invita a leer más allá de la superficie, no solo como información, sino como una práctica de atención. Quédate con una pregunta, ¿qué parte de este texto te observa de vuelta?